Hola, muy buenos días, querida buscadora de la verdad, querido buscador de la verdad. En el vídeo de hoy quiero hablarte acerca de cómo puedes hacer frente al miedo y la incertidumbre, a la ansiedad, al desasosiego que puedes estar viviendo en estos momentos por este momento de crisis que estamos viviendo a nivel mundial o por cualquier otra situación. De lo que te voy a hablar hoy te va a servir para toda la vida, para cualquier situación a la que tengas que enfrentarte y el miedo aflore. Bien, lo primero y lo más importante, el miedo se neutraliza aceptando la realidad tal y como es. El miedo se controla en el momento en que dejas de luchar contra algo que no quieres que suceda o contra algo que no te gusta o contra algo que te gustaría que fuera de otra manera, ¿vale? El miedo se produce porque es una respuesta de supervivencia, ¿no? De esto que está pasando no me gusta, me siento insegura, me siento atemorizada, me siento en peligro, me siento vulnerable por algo que ha sucedido y el sistema reacciona, ¿vale? Entonces, insisto, el primer paso es aceptar lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Y después, a un mayor nivel de conciencia, lo que tienes que aceptar es que estás aquí de paso, que naciste un día, pero que algún día morirás, moriremos todos, ¿vale? Este es el miedo último al que todo ser humano se expone y ese es el miedo más existencial que todos tenemos y que todos tenemos que aceptar, entender y reconciliarnos con ello, ¿de acuerdo? Porque una persona que acepta la vida y la muerte por igual, una persona que ha entendido que la vida es impermanente y que estaremos aquí el tiempo que tengamos que estar y que nos iremos cuando nos tengamos que ir, y lo acepta con amor, con entendimiento, con sabiduría, vive la vida de forma pacífica y de forma sabia y sin estrés y sin tanto miedo, ¿no? Porque en última instancia no tiene miedo al mayor miedo que el ser humano tiene, que es el miedo a morir, ¿vale? Entonces, esto hay que trabajarlo, ¿vale? No digo ni mucho menos que ahora esto vaya a pasar masivamente, pero este es el miedo último que, por ejemplo, ahora en estos momentos con la crisis del coronavirus, mucha gente se empieza a cuestionar. Estamos en una situación de incertidumbre donde vemos muchos contagios, están habiendo casos de muertes cada vez más. No vamos a morir toda la humanidad, pero todo ser humano se cuestiona: ¿y si eso que yo veo en la televisión me pasa a mí también? ¿Y si eso que le han pasado a otras personas le pasa también a mis familiares? Entonces, ese instinto de supervivencia, ese miedo a morir, ese rechazo a perder la seguridad, se activa, ¿vale? Entonces, esto hay que empezarlo a trabajar con calma, pero hay que empezar a asumir que todo es impermanente y la vida también lo es, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto. Aceptar el miedo, no rechazar el miedo, no negar el miedo, no luchar contra el miedo, ¿vale? Simplemente aceptándolo vas a empezar a sentirte mucho mejor. Y quiero contarte el por qué el miedo, por qué la incertidumbre, la angustia provocan tanto sufrimiento. Quiero que entiendas el proceso que se produce a un nivel interno, tanto físico como mental, para que lo intentes ir desactivando en la medida que te sea posible. El Buda, que fue un gran científico e investigador de la realidad interna del ser humano y externa, ¿no? Del universo, él descubrió, simplemente observando la realidad tal y como es, lo siguiente. Bueno, yo te resumo una parte, ¿vale? Él descubrió millones de cosas súper interesantes, pero te quiero explicar una parte que quiero que entiendas. Él descubrió que el ser humano, pues tenemos 6 puertas de los sentidos, ¿vale? Tenemos los 5 sentidos más la mente, ¿no? El sentido del gusto, del tacto, del olfato, de la vista, ¿vale? Más la mente. Bien, entonces, por estas 6 puertas de los sentidos,
nos llega información. Nos llega una información a través del oído, o a través del olfato, o a través del gusto, o a través del tacto, o a través de la vista, o a través de la mente, un pensamiento, un recuerdo, una idea, cualquier estímulo que sea de tipo mental, ¿vale? Entonces, a través de estas 6 bases de los sentidos, captamos información. Entonces, cuando esta información entra en contacto con sus órganos respectivos, es decir, el sonido entra en contacto con la oreja, o el gusto entra en contacto con la lengua, o una imagen visual entra en contacto con el ojo, o un objeto mental entra en contacto con la mente, ahí se produce un contacto, hay una fricción, hay un contacto entre ese objeto y ese órgano en concreto. Y de ahí surge una sensación. Una sensación que puede ser de 2 tipos, o agradable o desagradable. Ese olor que me ha llegado puede ser agradable para mí o desagradable. Ese recuerdo puede ser agradable o desagradable. Esa sensación táctil puede ser agradable o desagradable. Eso que he visto con mis ojos, esa visión puede ser agradable o desagradable. Todo lo podemos clasificar como agradable o desagradable, o neutro, ¿no? Pero bueno, lo que nos crea sobre todo la reacción es el sufrimiento es esta reacción de agrado o desagrado. Entonces, cuando esto que nos llega a través de los 6 sentidos, esta sensación nos agrada, nos apegamos a ella, y cuando esa sensación nos desagrada, no nos gusta, la rechazamos. Entonces, justo cuando se produce la sensación en nuestro cuerpo, que la sensación puede ser de cualquier tipo, ¿vale? De muchos tipos, como os estaba contando, esa sensación se traduce en deseo. Deseo. Esto lo quiero, esto no lo quiero. Pues quiero ver a esta persona, o no quiero que esto esté ocurriendo, o quiero salir a la calle a pasear, pues no quiero que ahora esta noticia, no quiero escuchar más esta noticia porque me está alterando. Es decir, todo eso que estamos viendo, que estamos sintiendo, que estamos oliendo, que estamos recordando, que estamos pensando, o lo queremos y nos apegamos a ello, o lo rechazamos y que es otra forma de apego. El rechazo es otra forma de apego, ¿vale? Entonces, cuando este deseo de algo se intensifica, cuando es un deseo es leve, pero cuando ese deseo se intensifica, surge el apego. Entonces, queremos algo mucho, quiero que esto suceda, o quiero que esto no suceda, o quiero tener este objeto, o no quiero que este objeto esté en mi vida, o quiero ver a esta persona, o no la quiero ver nunca más, o quiero que esta persona viva, o no quiero que esta persona se vaya, o quiero retener mi trabajo, no quiero que me despidan de mi trabajo. O, en fin, o quiero tener seguridad material, no quiero verme sin esta estabilidad económica que tengo ahora. Apego, rechazo. Bien, entonces esto es lo que genera el sufrimiento, tanto el quiero como el no quiero, tanto el me apego a lo que sí quiero y me agrada, como el rechazo de lo que no quiero y no me agrada, ¿vale? Entonces, ¿cómo salimos de esta rueda? Ya te digo, esto es una cadena que se sucede automáticamente porque no tenemos conciencia de ello. Tenemos los 6 sentidos, estos sentidos entran en contacto con objetos que vienen del exterior, sonidos, cosas que vemos a través del ojo, olores, objetos mentales como pensamientos. Automáticamente se reproduce una sensación, después de la sensación se produce el deseo, después del deseo viene el apego, y de ahí surge este sufrimiento. Bien, como esta cadena, ¿cómo la podemos cortar para que no nos arrastre inevitablemente al sufrimiento y desemboque en este miedo, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, el miedo a perder el trabajo, el miedo al contagio, el miedo a la enfermedad, el miedo a que les pase algo a nuestros seres queridos, miedo, angustia, sufrimiento, ¿vale? ¿Cómo cortamos esta cadena? Bien, no podemos cortar, evitar que nos siga llegando información a través de los 6 sentidos. Mis oídos van a seguir recibiendo sonidos, mi lengua va a seguir detectando gustos, mi nariz va a seguir detectando olores, mi mente va a seguir teniendo pensamientos, ideas y recuerdos. Bien,
Esto no lo puedo cortar. Tampoco puedo cortar el contacto. Yo no puedo evitar que el sonido llegue a mi oreja. Yo no puedo evitar que el olor llegue a mi olfato. No lo puedo evitar el contacto. Pero, vale, tampoco voy a poder evitar la sensación. Si este sonido entra en contacto con mi oído, no lo voy a poder evitar. Pero sí voy a poder evitar la reacción cuando se produzca la sensación. Cuando después del contacto se produzca una sensación tanto agradable como desagradable, si yo no soy consciente voy a reaccionar o con apego o con rechazo. En ambos casos sufriré. Esto sí lo puedes controlar, la reacción. Todo lo demás no lo vas a poder evitar porque por ser un ser humano, por tener órganos de los sentidos y por haber objetos externos, voy a seguir estando expuesto a ello, pero sí que voy a poder controlar cómo internamente yo reacciono a ello y precisamente dejar de reaccionar, ¿vale? Entonces, si evitas la reacción, evitarás el sufrimiento. Si no reaccionas ante lo que no te gusta ni ante lo que te gusta, es decir, con apego y con rechazo, evitarás el sufrimiento, evitarás el colapso, el miedo. En cualquier caso, podrás sentir el miedo, pero el miedo no te hará sufrir. Lo sentirás, lo observarás, ahora te explicaré cómo, y simplemente pues, observarás el miedo y como no lo vas a acrecentar con tu reacción, el miedo irá remitiendo, ¿vale? Bien. Para que lo entiendas, el miedo es un tipo de reacción muy intensa, ¿vale? Hay reacciones que son leves, pero hay reacciones que son muy intensas. El caso del miedo es porque ha habido una fuerte reacción, una fuerte rechazo a algo, ¿vale? Entonces, cuando deseas algo, ¿qué es el deseo? Para seguir entendiendo qué está pasando. El deseo es el deseo que se convierte en apego cuando se intensifica. Deseas algo que no ha sucedido o que no ha ocurrido, o sí deseas algo que no ha sucedido. ¿Qué quiere decir? Estás deseando otra realidad diferente a la que es. El deseo o el apego viene de desear una realidad que no existe en este momento. Quieres otra cosa a la que se está produciendo. Quieres que te gustaría que no hubiera este virus del coronavirus y resulta que sí que está. Te gustaría tener seguridad económica y a lo mejor no la tienes. Te gustaría que un familiar tuyo o tú misma no te hubieras contagiado y te has contagiado. Te gustaría que tu empresa no hubiera cerrado y ha cerrado. Te gustaría tener seguridad de cuándo vamos a salir de esta situación y no la tenemos. ¿Qué quiere decir? El sufrimiento viene cuando quieres una realidad diferente a la que es, ¿vale? Entonces, cuando reaccionas, ¿qué está sucediendo? Estás perdiendo el equilibrio de la mente, ¿vale? En el momento en que pierdes la ecuanimidad, en el momento en que pierdes el control, el equilibrio interno, debido a la reacción, viene el sufrimiento. Por ello es tan importante calmarse, observar la sensación en el cuerpo tal y como es, pues si siento presión en el pecho debido al miedo, o siento que me falta el aire debido al miedo, a la angustia, o siento dolor, o siento como un pinchazo, o siento que un apretón de estómago, observa esas sensaciones corporales, como si observaras este bolígrafo. Ah, mira, es mi dolor. Ah, mira, es un apretón. Ah, mira, es un pinchazo. Ah, mira, es sensación de asfixia. Ah, mira. Y lo observas con distancia emocional. Entonces eso te va a ayudar a poder salir del bucle. Y te lo explico de otra manera. Cuando cuando el miedo aflora, la inseguridad, la ansiedad, la frustración, la rabia, ¿no? Todos estos son tipos de reacción. Si sigues reaccionando, es como que si estuvieras queriendo apagar un fuego con gasolina. Si tienes miedo y sigues reaccionando, es como echar gasolina, entonces el fuego cada vez se expande más, y eso es equivalente a más sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento. De lo contrario, si haces esto que yo te estoy contando ahora, no reaccionas, paras, observas tu sensación,
respiras, ahora te voy a seguir dando más herramientas, observas, respiras, intentas calmarte, es como echar agua al fuego, entonces sí, el fuego empieza a apagarse, empieza a remitir, empieza a perder fuerza, ¿vale? Pero si tienes miedo y sigues ¿reaccionando cómo? Haciendo caso a todo eso que va llegando a través de los 6 puertas de los sentidos, teniendo más pensamientos, oyendo más noticias por la televisión que te llegan a través del oído, escuchando conversaciones, leyendo, mirando a través de la vista cosas por las redes sociales que te causan ansiedad. Es decir, si sigues alimentando la información a través de las puertas de los sentidos y reaccionando a ellas, estás echando gasolina al fuego, no estás calmando, no estás apagando el fuego, entonces estás sufriendo más y más y más. Entonces llegas al colapso, llegas a crisis de ansiedad o estrés, que si haces lo que te digo, intentas, ¿vale? Yo sé que no es fácil, pero intentas, vas a ver que esto te va a ir calmando, ¿vale? Bien, entonces, para dejar de echar gasolina al fuego o leña al fuego y que este miedo no se expanda más y más, el punto clave, vuelvo a lo que te decía al principio, es observar la realidad tal y como es de forma objetiva. Observar el miedo como miedo, observar la sensación de tensión como tensión, observar el dolor como dolor, pero no lo etiquetes con tu mente, esto es malo, esto tendría que ser así, esto tendría que ser así, esto no tendría que haberse producido, y por qué ha pasado esto, y por qué lo otro, y ahora por qué el gobierno hace esto, porque ahora mi madre no me llama si yo... Esto es acrecentar, esto es reaccionar, entonces esto no es observar, esto es ya juzgar, etiquetar la realidad. Observar quiere decir mirar sin emitir ningún tipo de juicio, observo objetivamente, como observo este bolígrafo, miro, observo y siento mi sensación y dejo que vaya calmándose, ¿vale? Bien, entonces, la aceptación de la realidad tal y como es tiene que producirse momento a momento. ¿Qué quiere decir? Yo ahora en este momento observo la realidad, ¿esto qué quiere decir? Observo mi respiración, observo mi sensación y la acepto. Y en el siguiente segundo la observo, la realidad, respiro y la acepto. Y en el siguiente segundo lo vuelvo a hacer. Y en el siguiente segundo, segundo a segundo, momento a momento, minuto a minuto, si yo tengo la capacidad, la capacidad de observar cada momento con objetividad, momento a momento, en un continuum mental, ahora, observo. Cuanto más desarrolles esta capacidad de observar la realidad momento a momento y esta capacidad se extienda más en el tiempo, que esto lo podrás lograr a través de la concentración de la mente, porque claro, la mente pierde la atención del momento presente y constantemente se va, ¿vale? Vuelves la atención al presente, observas. ¡Ay, la mente se me ha ido! Ya ha vuelto a estar liada con un pensamiento. Recoges a tu mente y la vuelves a centrar en el momento presente. Observo. Respiro. Acepto la realidad. No reacciono. Que me vuelvo a ir, vuelvo a entrar en bucle, vuelvo a un pensamiento de miedo, de ansiedad. Vuelvo al presente y vuelvo. Entonces, es ir recogiendo a la mente cada vez que se te vaya para traerla a casa. ¿De acuerdo? Para que no se vaya por donde no se debe ir y tenerla enfocada en lo correcto, en la realidad tal y como es, para no sufrir, para no dejar que el miedo y cualquier otra emoción negativa, de estrés, de rabia, de resentimiento, te pueda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si observas la realidad momento a momento, si observas la sensación momento a momento, estás observando la realidad. Y en la realidad no hay conflicto. Solo hay conflicto cuando la mente interviene con sus etiquetas, juicios y reacciones. Pero en la realidad no hay conflicto. La realidad es como es, y si tú la aceptas tal y como es, no hay ningún problema con la realidad.
¿Qué quiere decir? Que cuando tú reaccionas, esto no lo quiero, esto no me gusta, y por qué esto, y por qué lo otro, entonces ya no puedes observar objetivamente. En el momento en que estás reaccionando, juzgando, enfadándote, entrando en ansiedad, no estás observando la realidad objetivamente. Entonces ya no puedes mantener la paz. La paz, la ecuanimidad, solo llega cuando puedes mantener la observación de la realidad objetivamente. Cuando te alejas de la observación objetiva, ya no puedes ser objetiva, entonces estás reaccionando, estás sufriendo, ¿vale? Esto es importante que lo tengas en cuenta. Cuando estás en la realidad, todo está bien. Cuando sufrimos es porque perdemos el contacto con la realidad. Entonces, otro punto importante que es importantísimo, que es y cuando verás que hablo mucho de la realidad, entender la realidad tal y como es, entender la realidad tal y como es. La realidad es lo que precisamente no conoces y eso es lo que precisamente te lleva al sufrimiento. Entonces, ¿la realidad cuál es? Esto lo tienes que descubrir por ti misma a través de tu propia experiencia, ¿vale? No porque te lo diga yo, no porque lo diga Buda, no porque lo digan muchos sabios y personas iluminadas. Tú tienes que entender esta realidad también a través de tu propia experiencia. Bien, esta realidad consiste en que todo es impermanente, ¿vale? Todo cuanto existe en el universo es impermanente. La realidad, ¿por qué está formada? La partícula más pequeña son partículas subatómicas. Toda la realidad está formada por partículas subatómicas. ¿Y cuál es el comportamiento de estas partículas subatómicas que mueven y componen todo el universo? Pues el comportamiento es aparecer y desaparecer, crearse y destruirse, trillones de veces por segundo, ¿vale? Esto sucede trillones de veces por segundo pues en nuestro cuerpo, en cualquier objeto, ¿no? En un árbol, una planta, un animal, una pieza de fruta, cualquier elemento que exista está formado por partículas subatómicas que están creándose y destruyéndose, ¿vale? Constantemente. Esto quiere decir que todo nace y muere, todo crece y decrece, todo empieza y todo acaba, nada es eterno, pese a que a veces, que este es el gran engaño, este es el ego, ¿vale? Se crea debido a la no comprensión de esta impermanencia. Como no entendemos que en realidad estamos en constante proceso de creación y destrucción, que estamos cambiando momento a momento, creamos una ilusión de ser una entidad material y estable, sólida y duradera. Creemos que esto va a durar siempre, ¿no? Y esto está cambiando, esto está muriendo, esto está en transformación. Esto y todo, este árbol que yo veo aquí está en transformación. Estas nubes que están pasando por aquí parece que estén quietas, pero están cambiando, están moviéndose. Entonces tienes que entender que todo es cambio, que todo es transformación, que todo es movimiento. El sufrimiento viene de no entender esta impermanencia y de aferrarte a la estabilidad, de aferrarte a la seguridad, de aferrarte a querer retener las cosas porque no entiendes que están cambiando. Por eso nos aferramos a los trabajos, nos aferramos a la seguridad económica, nos aferramos a las personas que queremos, nos aferramos a nuestro propio cuerpo, a una identidad, a una imagen de nosotros, a unos hábitos, a unas ideas, a unas opiniones, nos aferramos a ellas. Y este aferramiento lo que te lleva es a creer que tú eres eso, te identificas con eso, eso es lo que hace el ego. Yo soy mi cuerpo, yo soy mi vida, yo soy mis opiniones, yo soy mis ideas, yo soy mis sentimientos, yo soy mis pensamientos, yo soy mi trabajo, yo soy mi reputación, yo soy mi dinero. Y todo esto es cambiante. Tus ideas van y vienen, tus sensaciones van y vienen, tu cuerpo cambia, tus ideas cambian, tus opiniones cambian, tu trabajo cambia, tu situación económica cambia, las personas que viven a tu lado cambian, todo cambia. Pero el patrón habitual de la mente es aferramiento, querer retener, apegarse a todo esto porque no entiende esta impermanencia, la mente a un nivel profundo. Por esto entramos en miedo,
Por eso entramos en crisis de ansiedad, por eso a veces entras en crisis, en shock, porque tu mente no concibe el, el poderse desapegar de ese objeto que tú tanto deseas. Pues yo deseo ver a este familiar, pues yo deseo que mi madre esté bien, pues yo deseo que mi trabajo se mantenga, pues yo no quiero que ahora mi empresa cierre, pues yo no quiero que tener que estar aquí en casa 2 o 3 semanas. Queremos estabilidad, aferramiento en un mundo cambiante. Esto es un choque de trenes que solo nos trae ansiedad y sufrimiento. Y esto es lo que nos genera el miedo. Me has quitado mi objeto que me daba seguridad y ahora, ¿qué hago? Ahora me da miedo. ¿Por qué? Porque nos hemos aferrado a un objeto al cual era como un bote salvavidas. Este es el gran peligro, buscar la seguridad fuera, cuando no hay ningún tipo de seguridad fuera. La seguridad solo puede venir de dentro. Entonces, cuando tú aprendes a observar la realidad tal y como es, sin aferrarte a ella, sin pretender aferrarte a nada como bote salvavidas, aceptando esta impermanencia y aceptando lo que te decía al principio, incluso la propia muerte, es como que aceptas la realidad con toda su magnitud, en todos sus espectros, y momento a momento vas aceptando todo lo que va llegando. Ahora ha pasado esto el coronavirus, lo acepto. Me he puesto enferma, lo acepto. Tengo que quedarme en casa, lo acepto. No sé qué va a pasar con mi trabajo, lo acepto. Entonces vas entrando en un espacio de paz interior, de quietud interior, independientemente de lo que suceda ahí fuera. Ya la clave no es si te gusta o no te gusta. Te puede no gustar. A mí muchas cosas no me gustan tampoco. Y a muchas otras personas no nos gusta lo que ocurre. Que no te guste no quiere... O sea, no te estoy diciendo que te tenga que gustar la realidad. No. Tienes todo el derecho a que no te guste lo que esté ocurriendo. Pero lo que yo tengo que recordarte es que no debes reaccionar, no debes rechazar esa realidad, porque si la rechazas vas a sufrir, ¿vale? Aunque no te guste, acéptala. Entonces, en la medida en que seas capaz de soltar ese apego por ese objeto que tanto anhelas, ese deseo de algo, esa sed de algo, en el momento en que digas, vale, lo quiero mucho, pero no lo puedo tener ahora, o no lo voy a poder tener nunca, o ahora mismo, de momento, esta es la situación, ya veremos mañana. En el momento en que puedas aceptar esto, vas a encontrar paz, alivio y vas a salir del bucle del miedo, ¿vale? Entonces, pues esto. Debes recordar la impermanencia con sabiduría, entender que todo está cambiando, incluso esto va a cambiar, esta situación difícil va a cambiar. Hemos salido de millones de crisis a lo largo de la historia y saldremos de esta también, ¿vale? El miedo es impermanente, recuerda, las sensaciones son impermanentes, el miedo es impermanente, esta crisis es impermanente, lo que sea que esté pasando con tu situación laboral, si es que te está afectando, también es impermanente. En fin, la vida es así, ¿vale? Y es impermanente todo, tanto lo positivo como lo negativo. Por eso no hay que apegarse a nada, no te apegues ni a los momentos de felicidad, de éxtasis, donde todo va bien, donde todo fluye de maravilla, porque eso también pasará, los momentos en los que el viento sopla a favor también pasan, pero los momentos malos donde las cosas van mal también pasan. Entonces la vida es así, todo pasa, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, lo positivo y lo negativo. Y tu felicidad la conquistarás en la medida en que sepas no apegarte ni a las sensaciones de placer ni a las de dolor, no apegarte ni al éxito ni al fracaso, no rechazar ni una cosa ni otra. Entonces eso es vivir en ese punto de ecuanimidad, en esa franja donde estás a salvo, ¿vale? Entonces, cuando entendas esta realidad, empezarás a vivir como espectadora de tu vida, no como actriz. El sufrimiento viene porque
crees que es real una realidad que no lo es, que yo lo entiendo, yo he necesitado, esto es el camino espiritual, el abrir los ojos a la realidad, entender la realidad en su nivel profundo, no a nivel superficial. Entonces es un poco esto de salir de la Matrix, ¿no? Hay una realidad aparente, pero hay otra realidad profunda. Entonces cuando vas entendiendo la realidad tal y como es, te vas dando cuenta que no tenías que ser actriz, que tenías que ser espectadora, una mera observadora. Entonces vas a empezar porque al dejar de identificarte con tu ego, el yo soy esto, yo soy mis opiniones, esto me afecta a mí, este virus me afecta a mí, lo que a mi familia le está pasando, lo que en mi ciudad está ocurriendo, el yo, mío. En el momento en que empiezas a observar objetivamente, distanciándote de ello, sin identificarte, empiezas a tomar distancia del ego y puedes empezar a observar sin verte implicada directamente emocionalmente. Es decir, es como poderte proteger, como poder vivir sin sufrir, pese a que esa realidad siga ocurriendo, ¿vale? Entonces, empieza a ver la realidad pasar. Mira todo este momento como una película, como si fuera una película, intentando distanciarte emocionalmente. Eso no quiere decir que seas frívola, esto no quiere decir que seas impasible, esto quiere decir que te resbale todo, no. Simplemente quiero decir que no te dejes arrastrar por tus emociones, que no te dejes arrastrar por el miedo, que intentes observarlo. Esto es lo que digo, a lo que me refiero con ser observadora. Entonces, en el momento que observas, recuerda, no reaccionas. Si observas, estás observando, estás aceptando la realidad. Si dejas de observar, estás reaccionando, ya no estás observando, ya estás juzgando, etiquetando, rebelándote, negando, enfadándote, cabreándote, ¿vale? O observas o reaccionas. Entonces intenta recordar esto. Bien, entonces, pequeños consejos finales, ¿vale? Para superar el miedo, observa la respiración, ¿vale? Objetivamente. Intenta poner tu atención en la respiración, como el aire entra y sale al inspirar, al expirar. Intenta poner la atención en cómo el aire te causa una sensación aquí, en la entrada de los orificios, y pon la atención ahí. El aire entra, soy consciente que inspiro. El aire sale, soy consciente que expiro. Que mi mente se va, la vuelvo a recoger. Que mi mente se va, la vuelvo a recoger, sin enfadarme, sin estresarme, sin cabrearme porque he vuelto a perder la atención, porque me he vuelto a distraer, ¿vale? Observa la respiración tal y como es, no como a ti te gustaría que fuera, y observa las sensaciones tal y como son, no como a ti te gustaría que fueran. Es que tengo dolor y quisiera no tener dolor, es que tengo presión y quisiera no tener presión, es que tengo tensión, de nuevo estamos rechazando la realidad, quiero otra realidad que no es la que en este momento se está produciendo. Observa, ¿vale? Importante, muchas veces tú ya detectas cuando estás entrando en bucle, cuando el miedo va subiendo, has empezado a sentir miedo y notas que va en aumento, y tú sabes que llega un momento que es el pico, entonces ya, has estallado. Vale, es aquí donde no debes llegar. En el momento en que empiezas a detectar el miedo, tengo miedo, páralo. No dejes que esto suba, y entres en crisis de ansiedad o en un bucle. Tan pronto detectes, por supuesto, para la televisión, no estés ahí enchufado a las noticias, no estés contaminando tu mente con ideas, opiniones, bla, 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 paras, empiezas a observar la respiración. Entonces, si el miedo ha empezado a subir, lo controlas y empieza a bajar, ¿vale? Pero no dejes que suba y se te descontrole. Detéctalo y deténlo. Entonces, acuérdate que tienes recursos para superar esto, ¿vale? Es muy importante el diálogo interno, qué pensamientos tienes, qué mensajes te das. No es lo mismo, esto es horroroso, esto es un drama, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser tal? Que, bueno, todo está bien, no pasa nada, tengo recursos para enfrentarme a ello, seguro que habrá una manera de salir de aquí. Bueno, seamos pacientes, todo se va a ir ordenando. Estos mensajes aportan mucha más calma y paz que
mensajes derrotistas y dramáticos. Esto es importante que lo controles, el diálogo interno. Y que si ves que estás en plan negativo, que cortes eso, porque es que esto es lo que te está minando y lo que te lleva al caos interior, ¿vale? Entonces, relativiza, recuerda que a veces, que sí, que las situaciones son graves y esto que está pasando ahora es grave, no lo negamos, es muy grave, pero dentro de la gravedad intenta relativizar, ¿vale? Intenta relativizar, intenta ver que no nos vamos a morir todos, que no va a ser esto en fin, que sí, que hay enfermos, que sí, que hay contagios, que sí, que están pasando cosas graves, pero para bien o para mal, pues bueno, muchas personas todavía estamos en casa, todavía tenemos comida, todavía estamos vivos, todavía nuestros familiares siguen en pie. Oye, esto no es el apocalipsis, ¿vale? Entonces, relativiza un poco, ¿de acuerdo? Entonces, haz cosas que te hagan sentir bien, pues escucha música clásica, medita, pinta, lee un libro que te aporte bienestar, no sé, ponte una obra de teatro, mira, ahora que está muy de moda todas estas actividades culturales online, no sé, o haz barro, o cocina, en fin, intenta salir del bucle haciendo cosas que te aporten bienestar, haz yoga, algún estiramiento, en fin, hay miles de cosas que puedes hacer, ¿vale? Toma distancia del objeto que te provoca miedo. Si escuchar las noticias te pone nerviosa, no escuches las noticias. Si hay una persona que te está transmitiendo mucha negatividad, oye, toma un poco de distancia, ¿me entiendes? Hay que ser un poco creativos también en estos momentos, hay que pensar un poco más allá, ¿no? de nuestras limitaciones. No huyas de lo que está ocurriendo, no huyas del miedo, acéptalo, acepta que tienes miedo y pasará, ¿vale? Y sobre todo, bueno, yo qué te voy a decir, medita, medita, medita. La meditación te conecta, te enraiza, puedes llegar a niveles más profundos de paz que los que puedes lograr mediante otras maneras, ¿vale? En fin, espero haberte podido ayudar, espero que estos consejos te sean de utilidad y cualquier duda, ya sabes que me puedes dejar aquí tu pregunta, estaré encantada de responderte, cualquier cosa que necesites estoy aquí para ayudarte y si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas para no perderte ningún vídeo. Y por supuesto, si te animas a compartir este vídeo, te lo agradecería un montón para que llegue a más y más personas. Cuídate mucho, que seas muy feliz, que vivas en paz y todo mi amor para ti. Un fuertísimo abrazo y hasta muy pronto. Chao.